Hola, en primer lugar, un gusto poder saludarle, un cariñoso saludo en el Señor. Saludar, usted ve un nombre ahí que dice Eri Shira. Saludos a Eri, es un joven que vive allá en Pirque y que hace bastante tiempo le hemos estado invitando a distintas reuniones y él creyó, se convirtió al Señor Jesucristo y él es sobrino de Jorge Ulloa, ahí está. Su mamá es creyente, estuvo en comunión en Cisterna y esperamos, Dios mediante, que sea quien pronto también vuelva a estar en comunión. Eh, Nos alegramos porque ha tenido un gran interés en escuchar la palabra. Yo me atreví hoy día a invitarlo y espero que la palabra del Señor sea de bendición en nosotros. Voy a tocar un tema que hace varios días me ha tenido pensando, meditando, y fue también una participación, o mejor dicho, unos escritos que me mandó un hermano, un siervo del Señor, unas meditaciones que coincidían mucho lo que he estado pensando, así que he escudriñado bastante la escritura y por lo tanto vamos a seguir una secuencia hasta llegar al punto principal que se va a componer de dos partes. El primer tema o lo primero que vamos a leer va a ser allí en Lamentaciones, el capítulo 3. Traté de ubicar un nombre para el tema de hoy y le puse yo, eso, cosa mía, le puse el silencio de Dios y el último mensaje al mundo. En Lamentaciones capítulo 3 y en el verso 37, Jeremías y Lamentaciones capítulo 3, verso 37, dice así: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Por el momento este texto. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Sí, es una buena interrogante que se plantea aquí en las Escrituras acerca de quién podrá decir que lo que hoy vemos y vivimos en este mundo, en nuestro país, en nuestro propio entorno, en nuestro propio medio, ¿acaso no es algo que el Señor mandó? La pandemia nos ha puesto a todos en un mismo nivel, a todos los seres humanos en las distintas partes del mundo. Es como la muerte. La muerte no respeta tampoco a nadie y ataca por igual al rico, al pobre, a jóvenes, a viejos, a blancos, a negros, a cualquiera, no importando su raza, rango o religión. La muerte está en estos días muy cercana a nosotros. Cuando menos lo esperamos, sentimos el dolor de la partida de personas que conocemos, de familiares de personas que conocemos, así como en forma muy violenta, tuvimos bastante tiempo, yo creo que aún estamos bastante tiempo pendientes de los que murieron ayer. La raza, la muerte no distingue a nadie. Y esta pandemia, a eso, no tampoco distingue a nadie. Nos ha tenido a todos, digamos, con tensión, con preocupación, con dolor. Una persona puede tener recursos, medios, pero ¿de qué le sirven estos días, al menos en nuestro país? Porque yo sé que en Europa han levantado las barreras algunas, pero también allí ha atacado violentamente nuevamente la pandemia. ¿Pero qué le sirve tener recursos? Puede tener dinero y no puede salir a comprar. Puede tener los medios y no puede viajar. Puede tener los medios y no puede viajar ni aún para ir a ver a sus familiares. Aunque nosotros sabemos que aquí en Chile hay muchos, como le llamamos, porfiados,
que no han obedecido los mandatos de los gobernantes, los mandatos de lo que la ley establece. Pero, ¿qué de nosotros los creyentes? Pensé en lo que el Señor Jesucristo dijo allí en aquella oración tan conocida cuando Él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro. Es lo que nosotros como creyentes debemos esperar. Aquel pan que nos alimenta. Pero quiero llamarle a la reflexión. Como nunca hemos tenido la oportunidad de escuchar mensajes de lunes a domingo. Es como si fuera una conferencia permanente. Si antes esperábamos el 18 de septiembre, Semana Santa para ir a conferencias, don Carlos se debe acordar, o ahora muy escasa. Pero como nunca el Señor nos ha provisto un alimento, el alimento espiritual para nosotros, el alimento que nos consuela, nos anima, nos exhorta, nos corrige, nos instruye. Debemos dar gracias a Dios por ello. Por eso, Señor, al decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hemos escuchado mensajes de misioneros, de siervos del Señor, de hermanos y mensajes que muchas veces nos han llegado al corazón. ¿Y qué es lo que uno espera de la palabra de Dios? Con esta pandemia, con esto que nosotros sabemos en todo el mundo, hoy como la parte de Europa o China, como que ha bajado un poco la tensión y todo eso, pero con esta pandemia, Dios está dando la más grande y última oportunidad al ser humano. ¿Le ha llamado la atención? Vamos para el 5º mes. Le ha llamado la atención que no encontramos nosotros, como le llamamos evangélicos, predicando en la calle. Nosotros no nos hemos podido congregar. Son muchas las cosas, es como que estamos aislados o separados, pero también dar gracias a Dios que muchas personas, especialmente familiares nuestros, que han sido a escuchar estos mensajes por este medio, han podido escuchar la palabra de Dios. Dios está hablando al ser humano, entregando quizás el último y más grande mensaje de todos los tiempos, especialmente al pecador. Lo está llamando al arrepentimiento y a la fe con el Señor Jesucristo. Pero también está hablando a los creyentes para volvernos a ver, para indicarnos que Él viene pronto en busca de su iglesia, de los suyos. Como dice allí en Apocalipsis, y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿No será que todo este tiempo nos acerca cada minuto, cada día más a la venida del Señor Jesucristo? Es un llamado al pecador, pero es un llamado también a nosotros. Por ejemplo, yo veo aquí a los hermanos de Maipú y eso es de menos muchas caras, extraño muchas caras. Lo mismo me pasa en Cisterna, extraño muchas caras. Yo sé que a algunos les es difícil conectarse, pero también sé que algunos tienen la posibilidad de hacerlo, pero no han escuchado o no quieren escuchar el llamado del Señor. Pensemos y meditemos que esto no es algo que el mundo lo permitió. Es Dios soberano, es el Dios creador de todas las cosas, el que permite esto. Fíjense que en aquella parábola del fariseo y el publicano,
Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno se levante de los muertos. Si no oyen las escrituras, tampoco se persuadirán, aunque estemos en medio de una pandemia, aunque veamos el dolor, veamos los hospitales a su extremo de atención. Yo no sé si han tenido la oportunidad de escuchar enfermeras, médicos, con qué tristeza ven su tremendo trabajo que están ejecutando por gente que no quiere obedecer y gente que nosotros vemos con la maldad permanente. Ustedes, Maipú, lo vio en la noticia, como un hombre violento, no sé quién conducía, mata a un joven sin razón, sin motivo, todos los días. No quieren escuchar la voz de Dios. Leímos allí en Lamentaciones, en el capítulo 3, mire lo que dicen los versos que siguen. El verso 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. El hombre viviente, el hombre en el día de hoy, se lamenta de muchas cosas. No es que no la queramos reconocer, pero todos los lamentos del hombre es rebelarse contra Dios, es rebelarse contra esta pandemia. Hace poco leía uno de esos volantes que tiran en la calle y decía, rebelémonos contra el gobierno, rebelémonos con que esta pandemia que no le creemos. Pero ¿quién se lamenta de su pecado? ¿Quién se lamenta de su pecado? El creyente puede estar tranquilo. Nosotros podemos estar tranquilos. Nuestra esperanza no está en lo material, aunque sí sabemos y reconocemos que nos es necesario. Todos lo sabemos que no es necesario. Pero, ¿qué esperamos? Esperamos la venida del Señor Jesucristo. Esa debiera ser nuestra meta, nuestro objetivo, al ver tanto tiempo que estamos confinados, tanto tiempo. No es una cosa pasajera, no es una cosa arbitraria, no es resultado de la casualidad. Todo lo que nos sucede, todo lo que sucede en el mundo, está controlado por el Dios soberano. Él lo controla todo. ¿Para qué? Para que se cumplan sus planes, para que se cumplan sus promesas, para que cumplan sus propósitos con la humanidad y sobre todo en este fin de los tiempos. ¿Qué lecciones nosotros podemos sacar de esta pandemia? Tratar de buscar una respuesta, una interrogante o una respuesta a esta interrogante en las Escrituras. Pensaba que entre los ejemplos que tenemos, entre lo que la Escritura indica, nos enseña del mundo de antaño, creo que hay dos partes. No sé si alcanza a tocar las dos, pero la primera es en los tiempos de Noé. Vamos allí al libro de Génesis, allí en los tiempos de Noé, en el capítulo 6. El capítulo 6 de Noé nos narra la historia o lo que sucedió con este hombre Noé, que dice allí en la Escritura que halló gracia ante los ojos de Dios. Pero el mundo en el cual vivía era un mundo que estaba en violencia.
Mire el capítulo 6 y el verso 7 en la Escritura. Capítulo 6, verso 7 de Génesis. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. A lo que llega Dios a pensar de su creación, esta creación que él dijo que era buena y buena en gran manera, al que creó al hombre a su imagen y semejanza, pero por causa del pecado, la tierra fue maldita. Así cuando el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Dios dice, me arrepiento de haberlo creado. Pero, este pero es que es interesante. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No hablan del Dios misericordioso. No hablan del Dios que es clemente, que sus misericordias se renuevan de día en día, que su gracia se manifiesta, que la Escritura dice que la gracia de Dios es para salvación. Y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos al verso 10, de aquí mismo del capítulo 6. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y he aquí que yo lo destruiré de la tierra. Mire las conclusiones que Dios saca. La tierra está corrompida. La tierra está corrompida por causa del pecado. Hablamos de sequía, hablamos de cambios climáticos, hablamos de muchas cosas, lo que ha sucedido en la tierra. Pero para los ojos de Jehová, de aquel entonces y de nuestros días, la tierra está corrompida, porque toda carne ha corrompido su camino. No necesitamos indicarlo. No indicamos decir lo que sucede en el mundo, decir lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Aquí nosotros tenemos, hablaba recién con Luis, nosotros tenemos una parte que el mundo va copiando. Pero ¿viera usted en otros lugares que llamamos desarrollados cómo el ser humano se ha degenerado, hombres y mujeres? Hace poco, en esta plena pandemia, usted lo escuchó, lo vio, haciendo allí un lugar para celebrar el día, no me acuerdo del nombre, pero el día de lo que son diferentes, como le llaman ahora. ¿Estará o no corrompido la tierra? ¿Estará o no corrompido el ser humano? ¿No será que como los días de Noé, la tierra que está llena de violencia? ¿No será que la tierra, como están indicado, que al ser arrebatada la iglesia, los creyentes al cielo, cuando el Señor Jesucristo venga,
como dice la Escritura, en un momento, cuando pensé en esto de un permiso, voy a tomar un poquito de agua. Ustedes recordarán que al comenzar esta reunión a veces yo mencioné lo de Isaías, que cuando le dice a su pueblo que se esconda, cierre la puerta, le dice un poquito, un momento. Logramos apreciar nosotros lo que es en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Escuchaba que otra escritura, otras traducciones dice en un cerrar de ojo. ¿Alcanzamos a medir ese tiempo? En un momento y en un abrir de ojo, el Señor ha de rehabilitar a los suyos. No hay mucha diferencia entre los tiempos de Noé y entre nuestros tiempos. No hay mucha diferencia. La violencia, la degeneración humana, se cumple hoy más que nunca lo que está escrito allí en Isaías. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Eso es lo que hace el ser humano. No, si no, todo está malo. Hoy día no se encuentra nada malo, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, podemos diferenciar muy bien lo que es bueno, lo que es malo, pero el ser humano en su pecado no diferencia. No, si está bien. Hay que quitarle a los que tienen. Hay que quitar acá, hay que robar, hay que asaltar, etcétera, etcétera. Si yo leo con respecto a Noé, allí en Hebreo 11:7, lo voy a leer. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué movió a Noé? ¿Qué mueve al ser humano? ¿Qué nos ha llevado a nosotros a los pies del Señor Jesucristo? Tener fe. Esta fe que viene por el oír, esta fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Esta fe llevó a Noé a confiar plenamente en Dios, a confiar plenamente en lo que Dios le decía. En un tiempo en que la lluvia o el llover no era como la que hemos tenido estos días pasados y que aún es escasa en nuestro país. Aún no se logra alcanzar la cantidad necesaria de lo que se ha perdido en 10 años de sequía. Y allí no la conocían. Pero Noé dice, fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían. Dice, con temor, preparó el arca. ¿Qué dice la Escritura del ser humano? No hay temor delante de sus ojos. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, pero no tuvo temor. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Sí? Sus hijos, su señora, toda su casa. Empezaron a construir un arca. Pienso que debieron haber tenido trabajadores por la tremenda labor o obra, pero quizás aquellos mismos trabajadores cumplían su parte y recibían su paga, pero no creían,
por mucho tiempo, Noé y sus hijos estuvieron construyendo el arca. Pero el mundo se burlaba quizás, se reía. Pero luego empezaron a llegar los animales. Se empezó a terminar el arca. Y fueron entrando los animales, donde Noé había preparado no solo el lugar donde debían estar, sino también alimentos. ¿Sabe lo que significa juntar esa gran cantidad de alimentos? Pero él había hallado gracia ante los ojos de Dios y Dios le proveyó, Dios le ayudó, si podemos decir. El Dios soberano fue ayudándole. Pero el mundo continuó en su pecado, continuó en su maldad, continuó con su burla, continuó. Pero llegó un momento en que Noé entró al arca y este Dios soberano, el creador de todas las cosas, cerró la puerta. ¿Y quién podrá abrirla? Cerró la puerta. Me acordé del corito que dice, una sola puerta hay, mas son sus lados dos, adentro y afuera. Y la pregunta es, quizás hay familiares en este minuto, hay amigos escuchando. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Yo estoy adentro, dice el corito. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Y aquellos hombres empezaron a ver la lluvia. Empezaron a ver que el arca empezó a flotar. Quizás trataron de agarrarse. Trataron de tomarse. Quizás se subieron algunos arriba del arca, por decir una cosa. Quizás muchos podrán decir, pero si nosotros fuimos al local, nosotros íbamos y escuchábamos las predicaciones. Si mi mamá es creyente, mi papá es creyente. Si mi esposa es creyente, si mi esposo es creyente. ¿Cuánto llanto habrá en hijos, esposos o esposas, familiares que han escuchado el Evangelio? Y tendrás que escuchar que el Señor le dice, no os conozco. El Señor dijo que Él conocía al suyo. Y nos conoce muy bien, porque sabe todos los que por fe hemos creído en Él como nuestro Salvador personal. Creímos lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario, el justo muriendo en lugar de nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Creímos en Él, que cargó sobre sí nuestro pecado en sus cuerpos sobre nosotros. Creemos en Él, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, pero muchos, lamentablemente, con este mundo lleno de violencia, que no cree que esta pandemia no le está indicando nada. No está pensando que 5 meses encerrados en nuestros hogares, con todas las limitaciones que tenemos. Ya me dirán que hay porfiados que hacen fiesta, porfiados que salen a la calle, porfiados que salen a jugar a la pelota, como vayamos ahora. Pero en general, una gran mayoría o la gran mayoría de los chilenos hemos estado con todas las limitaciones que ha puesto las que tienen encargado de la salud para protegernos. Y dice, muchos de ellos no tienen temor. Pero también hay creyentes que no tienen temor. Hay muchos creyentes que han prestado oídos sordos a estos llamados de Dios, a esta pandemia. Quizás porque no le ha tocado, quizás porque la gracia de Dios le ha cuidado, pero Él está llamándonos.
Nosotros podemos mencionar algunas lecciones de esta pandemia. Esta pandemia nos ha mostrado la fragilidad del hombre, la fragilidad del ser humano. Somos frágiles. La realidad y la cercanía con la muerte. Lo secundario de lo material y de lo espiritual. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene, que posee. La vida del hombre no consiste en ello. Tenemos narrados los evangelios de aquel hombre rico y de aquel hombre pobre, aquel Lázaro, o de aquel hombre que decía: come, bébete, alégrate, agranda tu granero. Y el Señor tuvo que decirle: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. A un rey en el Antiguo Testamento se le dijo: ordena tu casa, porque morirás. ¿Qué pasaría de nosotros si Dios nos dijera eso? Porque morirás y no vivirás. Ordenar nuestra casa, estar en paz con Dios, volvernos a Él, cobijarnos bajo sus alas, estar bajo su cuidado, poder decir en paz: me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Él es fiel, Él está dispuesto a perdonarme, está dispuesto, así como aquel padre recibió al hijo pródigo, a recibirme a mí, a usted, si sinceramente nos volvemos a Él. Ordena tu casa. También otro pasaje en Reyes dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate. Pensé lo siguiente. Dije que llevamos 5 meses. Siempre sabemos que el número 7 es perfecto y nos habla de Dios. Pensé, ¿qué pasaría si esta pandemia tuviera un alcance de 7 meses? Ya nos estarían faltando como 2 meses. Yo estoy diciendo algo que pienso, hermano. No es que no tenemos fundamento, base, no tenemos nada que pudiéramos decirlo con la certeza, porque nadie lo sabe. Pero este llamado, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ordena tu casa. Son una seria advertencia para toda persona, sea esta inconverso o sea esta creyente. Este encierro, este confinamiento, ¿será solo un acontecimiento más en nuestra vida? No, es un acontecimiento más. ¿Ha pensado cuál es la esperanza del mundo? ¿Cuál es la esperanza del ser humano hoy día? En encontrar pronto una vacuna. Nosotros no negamos de aquello. Si está la vacuna, bienvenida sea. Pero eso es una parte. Pero ¿cuántas serán las dificultades, los problemas que habrán
cuando se levanten estas restricciones? Nosotros tenemos datos, o lo sabemos por los que saben, la enorme cesantía, la enorme pérdida de trabajo que existe. A veces pienso que vamos a llegar a tal extremos de enemistarnos. Hay lugares, por ejemplo, en que no quieren que los santiaguinos vayan. Hay países que tienen restringida la entrada de las personas que no son de allá, porque hemos estado contaminados en general, todo Santiago, por ejemplo. Y estoy seguro que muchas ciudades no quieren que nosotros vamos. Y tenemos que entenderlo. Porque no se quieren enfermar, no se quieren contaminar, no tienen todas las cosas como para poder ser ayudados, poder ser hospitalizados. Pero eso nos puede llevar a un choque. Ya vimos nosotros que la gente que iba al Algarrobo, a toda esta parte de la costa central, cómo cerraban sus puertas, cómo hacen vigilancia. Y así en otras ciudades de nuestro país, cómo tienen vigilancia, a lugares donde nunca ha llegado, no tienen pandemia, que creo que son como 20 pequeños pueblos, tienen cerrado y no dejan entrar a nadie. Lo que le pasó a la gente de Juan Fernández, que se quedó por la pandemia aquí en Santiago, o acá en Valparaíso, o acá en el continente. Los de allá no querían que volvieran. Y nuestra familia tampoco quiere que nosotros vamos. Y no es por maldad. En algunos casos sí. En algunos casos sí. Hay caletas de pescadores, veíamos, que no permiten, ellos mismos se organizaron y no permiten ingresar a nadie. ¿No llegaremos al extremo de odiar? Noé construyó el arca. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé, que con temor preparó el arca, y por esa fe condenó al mundo. Por esa fe que él tenía, el mundo de aquel entonces fue condenado. Por nuestra fe, de lo que hemos creído en el Señor Jesucristo. El mundo está siendo condenado, nuestra familia, porque han visto el testimonio de nosotros. Quizás a veces no es tan brillante como debería ser, pero siempre hay palabras de las Escrituras. Hay palabra de Dios que podemos entregar. Hay palabra de Dios cuando nos congregamos. Hay palabra de Dios por este medio. ¿Y qué más dice de Noé? Y fue hecho heredero de la justicia. No es que nosotros seamos justos, ya dijimos que el hombre no hay justo ni aun uno, pero podemos ser herederos de justicia. Un pasaje de la Escritura dice muy claramente, justificado pues por la fe. Hemos sido justificados no porque seamos mejores que los demás. Hemos sido justificados pues por la fe. Dios nos ha justificado por medio del Señor Jesucristo. Allí en la cruz, en el Calvario, se cumplió la justicia de Dios. ¿Sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo. Él nos ha justificado. Él nos ha dado a nosotros el ser hallado ante los ojos de Dios justo.
no porque seamos mejores, no porque seamos buenas personas, sino que porque hemos creído en aquel que estuvo dispuesto a ocupar el lugar que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. Como dice un pasaje, el justo muriendo en lugar de nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Queda un poquito. Eso es la justicia que tuvo Noé, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Se da cuenta la importancia que tiene la fe? La importancia de estar confiado con nuestra fe, que aquel que nos cuida, nos guarda, nos protege a todos los creyentes, que nos ha dado una salvación tan grande, de la cual muchas veces no somos merecedores, pero por tener fe hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Y usted también, estimado amigo, familiar, conocido, usted puede ser salvo. Por gracia, dice la Escritura, somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. Es tan grande la gracia de Dios, la gracia de Dios, que es para salvación. Ojalá en esta noche que es fría, que es helada afuera, su corazón arda, el corazón del suyo y el mío, como aquellos dos que regresaban a Emao, no ardía nuestro corazón cuando el Señor nos abría las Escrituras. Ojalá que la Escritura haga arder nuestro corazón. Ya lo dijimos, podemos estar toda la semana escuchando mensajes, podemos repetirlo durante el día, pero lo más agradable es que tenemos la palabra de Dios, aquella que nos consuela, nos anima, nos fortalece, nos protege. Hemos visto una parte. Y podríamos decir, como terminaban antaño aquellas seriales en el cine que decían continuará, porque el otro pasaje que no alcancé a tocar se refiere a Lot. Allí también hay una destrucción grande. Y allí también el mundo de aquel entonces no se diferencia del mundo actual. Vamos a quedar hasta aquí, creo que estamos más o menos en la hora. Así que no sé si oro yo, oran ustedes. Si quiere, ¿puedo orar a usted, hermano José? Ya, vamos a dar gracias al Señor. Nuestro bendito Dios y Padre amado, te damos gracias por esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo en primer lugar para salvar a los pecadores. Pablo podía decir de los cuales yo soy el primero. Quizás nosotros también debiéramos sumarnos a aquello, pero tu gracia y misericordia ha sido tan grande que nos limpiaste de nuestros pecados, nos compraste a tan alto precio de la sangre derramada por el Señor Jesucristo. Damos gracias de que Él vive. Damos gracias que Él muy pronto vendrá a buscar a su iglesia, a los suyos, que muy pronto Él vendrá para llevarnos, para estar con Él para siempre, jamás. Pero habrá un mundo, habrán seres queridos, amigos, hermanos, familiares, que por no creer en el día de hoy, por no aceptar la gracia de Dios, deberán pasar por todo aquello que por causa de la maldad del hombre habrá de suceder cuando venga todo aquello consignado allí en el Apocalipsis acerca de los juicios de Dios. Te rogamos tu bendición en este día, tu misericordia. Ayúdanos a vivir cada minuto al amparo de la roca, donde somos salvos, al amparo tuyo, pues tú no nos dejarás ni nos desampararás.
Tus promesas son fieles y verdaderas. Y ayúdanos a mirar a lo alto. Así como miraban los discípulos y les dijo, este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, vendrá otra vez. Es nuestra esperanza. Te agradecemos todas tus bendiciones, tus cuidados y esperamos en ti, en que tu gracia será con nosotros. Bendice a cada uno de los que hemos podido estar presentes. Bendice tu palabra y acompáñanos. Lo agradecemos todo en el nombre amado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Eusebio. Gracias por compartirnos esta palabra. Gracias a Recordarnos usted. que Gracias al Señor. recordarnos cómo el Señor tiene el control de todo, de cómo fue los días de Noé y también los días de Lot, como usted decía. Yo pensaba que nos tenía algún himno para esta tarde. ¿Perdón? Yo pensaba que nos tenía algún himno para cantar. Pensé varios, pero no me lo sé. Yo tenía, por ejemplo, ese que dice, viene otra vez, pero lo traté de ensayar, no me salía muy bien. Es difícil. Sí. Bueno, para la próxima. Incluso pensé mejor, porque yo a lo mejor voy a estar un domingo más adelante, yo pensé, a ese que, y podíamos cantarlo tú, ese que dice, ya viene Cristo, un corito de la escuela dominical, ya viene Cristo, señales hay, ese por ejemplo.